Fashion Victim de hoy. Como he dicho, yo trabajo en una empresa que se llama Audience, trabajo con Antler, de hecho, también lo ha dicho él esta mañana, y ahí tenemos una SPA, una Single Page Application, que tiene muchísimo código legacy y es muy complicado trabajar de forma productiva con ella. Entonces llegamos en cierto punto a la determinación de que, oye, podemos probar a crear un stack nuevo en el frontend y bueno, con el trabajo que había hecho antes en React Toolbox, pues ya venía yo bastante condicionado al respecto, pero a día de hoy me parece la mejor solución. Así que obviamente pues pensé, oye, pues vamos a montar una aplicación que es un nuevo front con React. Me viene muy bien la charla de esta mañana porque ya hemos entrado en materia y podemos ir hilando, y además yo aquí voy a ir súper rápido. Las diapositivas las tenéis en la cuenta de GitHub, así que si queréis luego ver los ejemplos de código despacito podéis verlos, pero yo tengo que ir rápido porque si no, no va a dar tiempo de cubrir todo lo que quiero. Bueno, como ya sabéis, pues React es una librería, dato importante, no es un framework, ¿vale? Y además ya se ha hablado también hoy, Carlos, sobre la diferencia entre una librería y un framework, y además es una librería que sirve para crear interfaces de usuario. Para crear interfaces de usuario, pero solamente se ocupa de la vista, es lo único que se hace en React como tal, ¿no? Y se define además porque tiene un flow reactivo unidireccional. Tiene Virtual DOM y toda tu aplicación es un árbol gigante de componentes si te ciñes a montar toda tu aplicación con React. O sea, todo en React son componentes y va en base a definir componentes que son funciones que generan una vista. Y cuanto menos estados tengan, mucho mejor. Y eso choca un poco, pero tu aplicación es un árbol de componentes enorme. Eso es un ejemplo de React. ¿Cuántos sabéis React ya o conocéis React? Yo creo que más de la mitad, ¿verdad? Sí, bueno, está bien. Por pasar súper rápido por aquí, lo que define a un componente de React son las propiedades, ¿vale? La función de rendering y el estado. Esto en principio está mal hecho porque el estado hay que procurar siempre tenerlo fuera, siempre que no sea una responsabilidad que no le competa al componente. Pero la característica es que, siendo el flow unidireccional, las propiedades son las que van a definir cómo es la renderización de ese componente. A su vez, un componente renderiza a otros componentes, así forma el árbol de aplicación, y cuando cambia la propiedad o cambia el estado, automáticamente React ya refresca por nosotros la vista, con lo cual no tenemos que despreocupar de ello. Simplemente nos preocupamos de qué datos son los que pasamos y dónde están esos datos. Entonces, ese re-rendering significa que ya no nos tenemos que ocupar del double data binding este famoso que ha venido de siempre con React, con Angular, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería el modelo tradicional, lo que venimos teniendo desde siempre. O sea, tenemos uno o varios modelos, ese uno o varios modelos están condicionados unos con otros, se comunican de alguna forma o se actualizan o son dependientes. Tenemos una serie de vistas y sobre esas vistas escriben uno o varios modelos. Facebook tenía un bug que se hizo súper famoso porque era el típico bug que tú entras, lo arreglas, arreglado, y a los 2 días, ¡pum!, ahí está otra vez el puto bug, ¿no? Entonces, el problema era básicamente que el estado, es decir, el número de notificaciones pendientes estaba disperso por la aplicación. Entonces tú llegabas, limpiabas las notificaciones, navegabas un poco y en algún sitio había algún source de datos que tenía el número de notificaciones y te lo ponía ahí otra vez, ¿no? Pero ahí es cuando dijeron, oye, a lo mejor es que la arquitectura esta no es la mejor, a lo mejor podemos redefinir esto un poco, ¿no? Y con React pues ya viene Flux, que hemos hablado ya también largo y tendido de ello. En Flux, así simplificadamente, responde a ese flujo de datos unidireccional. Por eso había un tiburón en la diapositiva de antes. React se ocuparía solamente de la vista, de ese último fragmento que hay ahí en ese flow. Esa vista se genera en base a unos datos. Esos datos están almacenados en un store, digámoslo así, ¿vale? Entonces luego esa vista responde a eventos que puede lanzar el usuario cuando interacciona, ¿no?, con esa vista. Esos son acciones que se disparan sobre nuestro sistema. Entonces habrá un despachador por ahí que tomará una de esas acciones y generará de alguna forma, hará su lógica de negocio, hará lo que tenga que hacer, y eso impacta de alguna manera en el store. Y entonces, al cambiar el store,
que es de donde beben las propiedades de los componentes de nuestra aplicación, pues la UI se va a refrescar completamente y básicamente nosotros nos ocupamos de dónde están los datos, qué acciones se disparan y de mantener esos datos actualizados. La vista hace el resto de forma automática. Pero hay una serie de preguntas que surgen, que a mí me surgieron, le surgen a todo el mundo y seguro que a vosotros también, que es, oye, ¿cómo hago yo una SPA con React? Porque React son componentes, no tienen más que eso. O sea, en React no tengo store y manejo de efectos así ya incluido, ¿no? Eso tenemos que montárnoslo nosotros. Luego no tenemos routing así definido, no tenemos data fetching, no tenemos una forma así definida de montar los estilos. Y mola mucho porque te dicen, oye, pues con React puedes hacer server-side rendering porque de un DOM virtual, vale, ¿y cómo? ¿Cómo restauro yo el estado de mi aplicación en el servidor para que venga tal cual se va a montar luego en el frontend? Bueno, todas esas preguntas son las que llevan a dar esta charla, ¿no? Y todas estas preguntas son las que he tenido que contestar montando este nuevo frontend que os decía, y es básicamente lo que ha generado la JavaScript fatigue esta famosa, ¿verdad? Entonces vamos a ir pasando por cada una de esas preguntas así rápidamente y vamos a intentar responderlas. En primer lugar, el store y los effects. Se trata al final de... O sea, si tu aplicación es un componente, si partimos de esa base, tú puedes utilizar React con componentes pequeñitos y, en tu aplicación de forma dispersa. Pero si partimos de la base de que tu aplicación va a ser un árbol de componentes, pues lo suyo es trabajar con un flow unidireccional, que es lo que da Flux. Entonces, tu store y tus effects, estos, tienen que implementar la arquitectura Flux. El ganador, claramente, hay un montón de implementaciones, la gente se hace su propia implementación, pero el ganador claramente ha sido Redux. Pero Redux se define como un state container para aplicaciones de JavaScript, no para React. No, en principio no tiene por qué estar relacionado con React. Se basa en 3 principios Redux. El primero es que hay solamente una fuente de la verdad, que esto es una de las cosas más potentes y más importantes. Se basa en la single source of truth esta porque todos los datos están en un objeto enorme, ¿vale? Del cual te puedes centrar en las partes que te interesan, pero al final todo el estado de tu aplicación está en un objeto. Eso hace que no pueda haber divergencia entre los datos que tienen un punto de aplicación y en otro, porque realmente son siempre el mismo. El segundo es que el estado es solamente de lectura. Eso quiere decir que cuando se producen side effects y se genera un estado nuevo, se hace justamente eso, generar un estado nuevo, no mutar el que tenemos. Eso evita problemas de condiciones de carrera y cosas así. Y luego también es importante que los cambios se hacen con funciones puras. Es decir, cada función, cada reducer, que es como se llama dentro de la terminología de Redux, es una función pura que recibe 2 parámetros. Recibe el estado actual y recibe un payload, una acción que describe qué es lo que ha pasado. Entonces, en base a lo que ha pasado y al estado actual, genera un estado nuevo. Y eso debe ser una función pura. Siempre debe de producir el mismo resultado si le pasamos los mismos parámetros. El flujo, por otra parte, en Redux va en 4 pasos. El flujo consiste simplemente en que yo tengo mi aplicación, ¿vale? Y el usuario hace algo, clica, entra una notificación por un socket, lo que sea, y se despacha una acción. Una acción es lo que os he dicho, un objeto que describe qué ha pasado en el sistema, ¿vale? Entonces, el store, que es el eje de Redux, es el que se encarga de tomar esa acción y llamar a las funciones reductoras, que se llaman, para generar ese nuevo estado. Entonces, hay un reductor ahí padre que se construye por composición, que es el que combina todos los resultados para después salvarlos y llamar a los suscriptores de esos cambios. Es decir, tienes tu store en el sistema, que es un único objeto. Los componentes se suscriben a los cambios en ese store y cuando quieren despachar una acción, la generan de alguna forma, se la dan al store, ¿vale? El store llama a los reducers, genera el nuevo estado y llama a los suscriptores diciendo, esto ha cambiado. Y es simple y sencillo. Como decía, no me voy a parar demasiado en los ejemplos porque quiero que me dé tiempo de cubrir todo o casi todo. Eso sería un ejemplo de Redux. Eso sería un reducer. Ahí tenéis una función counter que recibe un estado. Ese estado ahí es 0.
y recibe una acción. La acción tiene un payload, un tipo, ¿vale? Puede ser una acción de incrementar o de decrementar, y lo que hace es que devuelve un nuevo estado que suma 1, resta 1, dependiendo de la acción, y siempre por defecto va a devolver el estado tal cual está. Entonces el store se crearía, lo tendremos ahí en un objeto, cualquiera se puede suscribir a ese objeto, y luego, llamando ese método de dispatch, podríamos pasar acciones que cambiarían el estado y llamarían a los suscriptores. Pero si partimos de la base de que una acción, imaginaos que tenéis una función, que la función lo que hace es que genera la acción. Es decir, el usuario ha clicado en tal sitio y eso genera una acción. ¿Qué pasa si en lugar esa acción no se genera de forma síncrona, sino que es asíncrona? Lo que se suele hacer, y esto ya es lo que empieza a confundir a la gente, porque ya es como empezar a rizar el rizo, es un thunk, que es como se llama, que es que en lugar de tener, básicamente es como venimos trabajando con callback. Cuando tú tienes algo que es asíncrono, le pasas un callback, una función, y le dices, oye, cuando termina, llamas a esta función. Esto es algo similar, porque es una función que lo que haría sería devolver una función a su vez que recibe el método de dispatching. Y en este ejemplo que tenéis aquí, pues simplemente tenéis una acción que es un action generator, un action creator, creo que es como se llama, que es incrementar, que lo que hace es generar una acción de incrementar un contador, y ahí tenéis una de incrementar asíncronamente, que lo que hace es generar una función, ¿vale?, que pone un timeout y al segundo llama dispatch generando la primera acción, ¿vale? Esto es muy útil para el fetching, pero obviamente pues no es algo que sea excesivamente fácil. ¿Hay alternativa? Sí. Hay una alternativa que se llama ReduxSaga. Tenía una diapositiva de esto, pero casi que no la voy a poner siquiera porque funciona con function generators y con conceptos de S6 muy avanzados, y la verdad es que, joder, si ReduxSaga es para hacer más digerible Redux, mal vamos. No es mucho más digerible, al final es la muerte pelear con esto, ¿eh? Pero una vez que llega un día en el que ves la luz y dices, ah, vale, ya lo entiendo todo y ya no quiero otra cosa que no sea esto porque ya lo he comprendido todo a la perfección. Pero bueno, y esto es JavaScript solamente. ¿Cómo se integra esto con React? Realmente, para integrarlo, lo único que necesitaríamos es que los componentes puedan acceder a ese objeto de store, este objeto que hemos dicho antes. Hay una característica, hay una feature de React que no es muy conocida, de hecho no está apenas documentada, pero que para este caso es perfecta, que es el contexto. El contexto lo que permite es que en un componente dentro de nuestro superárbol, en un componente arriba del todo, fijamos una variable, un objeto, una función, lo que sea, y todos los hijos, si saben que esa función o ese objeto existe, pueden acceder a ella. Y esa es la feature que hay que utilizar aquí, pero es un coñazo de utilizar porque cada vez que tenemos que escribir un componente hay que escribir mucho boilerplate para decirle que puede recibir ese contexto. Pero hay un concepto también que son los componentes de orden mayor, que son funciones, son decoradores, conocéis el patrón de decorador, y son simplemente funciones a las que nosotros le vamos a pasar el componente y ya va a hacer automáticamente que el componente entienda que hay un contexto ahí, ¿vale? Entonces, la forma en la que intentan decir, oye, pues para que esto no sea una locura, digamos que tenemos dos tipos de componentes. Los componentes de presentación y los componentes contenedores. Los componentes de presentación se ocupan de, como ahí tenéis la tabla, de cómo va a lucir esto, de cómo va a ser el marcado que se va a generar, incorporar estilos, etc. No saben que Redux está ahí, tú eso lo obvias, simplemente genera un componente que crea estructura. Y todos los datos que necesitan utilizar, bien para despachar acciones, bien para pintar cosas en la pantalla, lo leen de las propiedades que les pasa. Por supuesto, para cambiar los datos lo que hace es que simplemente invocan callbacks, porque el flow hemos dicho que es unidireccional y hacia abajo, ¿vale? Entonces lo que haría sería, oye, me han clicado a alguien superior y lo escribís vosotros, a mano. Sin embargo, un contenedor de estos containers lo que se ocupa es de cómo funcionan las cosas. Y ese sí que sabe que Redux existe. Y ese, para leer los datos, lo que hace es que en lugar de recibir propiedades, que las recibe también, se va al store, ¿vale?, y lo conecta. Es decir, si yo tengo una lista de usuarios, por ejemplo,
ese componente de lista de usuarios va a esperar que le dé la lista de usuarios por una propiedad a alguien. Con un container component de estos de Redux lo que hacemos es que envolvemos ese componente con otro autogenerado y escribimos nosotros, vete al store, coge la lista de usuarios y se la enchufas como propiedad. Entonces esas propiedades, tenemos dos tipos de propiedades. Tenemos propiedades que se van propagando en el árbol de aplicación y propiedades que están en el contenedor y que se van enchufando en cada uno de los componentes del árbol. Eso tiene que ser así porque de otra manera todos los componentes de nuestra estructura, un componente que está en medio, a lo mejor tiene un padre o un abuelo y necesita pasarle algo al hijo o al nieto, y si lo hiciéramos estrictamente unidireccional, pues no tendría más remedio que pasar propiedades que ni le importan, ni sabe de dónde vienen, ni absolutamente nada. Y normalmente esos tipos de componentes los generamos con React Redux. Entonces, para poderlo integrar tenemos que, hay una librería que es React Redux, ¿vale? Y se integra con un componente que es el provider, que es el que he dicho que crea el store y lo pasa a todos los hijos. Y luego cada uno de los componentes que nosotros queremos que se conecten con propiedades de Redux, tenemos que decorarlo de esta manera. La función que se pone ahí al final, veis que hay una llamada a una función que se llama connect. Esa función connect recibe dos objetos bien definidos que se definen en la API de Redux, donde le dices cuáles son las propiedades que se tienen que conectar del store y cuáles son las funciones de despacho, las acciones que puede despachar ese componente, ¿vale? Y el segundo argumento, ¿vale? Es una función que genera una función, y el argumento que se le pasaría en último lugar es tu componente visual, no el container component, sino el que genera el contenido. Como veis ahí también ya, y me paro un segundo más, la primera esta de map state to props lo que hace es que dice voy a tener una propiedad report y esta propiedad la voy a leer del estado de mi contenedor, ¿vale? Leyendo unas propiedades que vienen y tal. Y lo mismo con la lista de usuarios. Y el segundo, el de map dispatch to props, lo que hace es que conecta la función de dispatch, que es la que está en el store, la conecta con la función en cuestión de la que crea la acción, ¿no? Por ejemplo, ahí en ese caso sería exportar a PDF, que se está importando arriba, si lo veis, Action Reports. No es fácil, ¿verdad que no? Por eso os digo que el código podéis verlo otra vez despacito, pero más que nada porque pilláis la idea. Por ahora ya hemos hablado de Redux, habéis visto que no es sencillo, habéis visto que simplemente por usar Redux tenemos que usar ya dos paquetes porque tenemos que poderlo conectar con React, si queremos trabajar con React, por supuesto. Pero hay más, el routing. Si yo tengo un árbol de componentes, ¿eso cómo se enruta? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues si pensáis que la vista depende de los datos que tenemos almacenados y una vista en cualquier momento en el tiempo va a ser una foto de lo que yo tengo en mi store, con routing lo que pasa es que depende de la URL también, ¿vale? Porque si yo visito una URL en particular y espero que se renderice un contenido, eso es estado de la aplicación, ¿vale? Y esos componentes que son links y tal deberían de poder hablar con la History API. Pues recordad que estamos hablando de una Single Page Application, una aplicación que corre en el navegador. Para eso es para lo que está... Perdona, porque estoy resfriado. Para eso es para lo que está esta React Router. React Router te ayuda a sincronizar tu interfaz, tu UI, con la URL. Es un ejemplo de React Router y usa los mismos conceptos que Redux. Los mismos. Fijaos que tenéis un componente arriba del todo, que es el router, y le pasamos el objeto de historia, el History API, ¿vale? Todos los componentes que están por debajo, esos rutas, esos son conscientes, por contexto, de que tienen que hablar con el History API, ¿vale? Entonces ahí nosotros podemos definir declarativamente cómo es la estructura de rutas de nuestra aplicación. No tiene por qué ser JSX. JSX es azúcar sintáctico. Si no queréis usarlo, no tenéis que usarlo, ¿vale? Pero visualmente se entiende mucho mejor. Que no es que sea más bonito, no es lo mismo, pero se entiende mejor. Ahí, por ejemplo, veis que tenemos una ruta raíz que se mapea a un componente app. Luego tenéis una ruta about, que está nesteada, que mapea con un componente about. Una users con users, etc. Entonces, como veis ahí, lo que estamos haciendo es diciendo, oye, para esta ruta me saca este componente. Para esta otra ruta me saca este otro componente. Además, lo hacemos por fragmentos. Entonces, cuando nosotros vayamos a renderizar la aplicación,
lo que va a ocurrir es que se va a leer la ruta del browser history y en función de esa ruta se va a parsear y va a decidir qué componentes son los que tienen que renderizarse en la aplicación. Y esa es la manera en la que se enruta en React. Ahora bien, ¿qué ocurre en el caso? Porque esta no la vamos a saltar. Bueno, os lo cuento rápidamente. Básicamente, aquí en esta diapositiva anterior veis que tenéis ahí una ruta user ID. Los parámetros son parte del estado de la aplicación. Entonces, los componentes tienen que tener acceso a ese estado. Si recordáis, hemos dicho hace un momento que el estado en los container components son los que saben de estado, saben de lógica de la aplicación. Entonces, en un container component vamos a tener acceso a los parámetros. Veis ahí en send friend request, veis que es una función que lo que hace es despachar una acción. Esa acción es enviar una request de amigo y se está leyendo un objeto que es props param user ID, porque todos los componentes que son hijos de una ruta reciben por propiedad los parámetros de esa ruta. Y un link lo que hace es ni más ni menos que recibir una ruta. Lo que pasa es que en vez de hacerte la dirección normal nativa que era el navegador, ese caza, habla con la History API y le dice, oye, dispara de nuevo dispara un cambio en la ruta, cambia el estado de la aplicación porque ha cambiado la URL de la ruta y se re-renderizará toda la aplicación. Y esa es la forma en la que se navega. Tampoco tiene mucho más misterio. Pero, ¿qué pasa cuando clico un link? ¿Qué pasa con las redirecciones? Pues básicamente pasa que esto ahora mismo es un componente en el que yo he clicado y lo que ha ocurrido es que me ha hecho la redirección. Hemos dicho que esto es una acción. Estos son acciones realmente. Pero no hemos disparado ninguna acción en realidad. Lo que hemos hecho es hablar con la History API y cambiarlo. Pero no hemos disparado una acción de manera estricta dentro de nuestro sistema. Y hemos dicho que la ruta además es estado de la aplicación. Entonces, el problema es que React Router no sabe que existe Redux. Para eso existe otra librería, React Redux Router, que lo que hace es simplemente sincronizar Redux con React Router. Y es así de sencillo. Es decir, lo único que tenemos que hacer es ponerle un wrapper al browser history diciéndole, oye, este es el browser history y este es el store. Y él ya se encarga de que cuando cambie la ruta, me cambie el store. Lo cual es muy útil, porque no me puedo parar a contarlo todo lamentablemente, pero las Developer Tool, hay una Developer Tool súper potente de Redux, que como todo lo que ocurre secuencial es, ha pasado esto, pues te va logando todo lo que ocurre y cómo es el estado en cada momento. Entonces, cuando tú incluyas esto y navegas a una URL en particular, ves que lo que ha ocurrido es que se ha disparado una acción y esa acción ha provocado un re-rendering y puedes navegar en el tiempo, deshacer acciones y cosas así. Y bueno, cuando vayamos a hacer una redirección, lo que se haría es, en lugar de, podemos optar por poner un link tal cual como antes, porque eso ya se encarga automáticamente de Redux React Router de mantenerlo sincronizado, pero también tenemos, como veis que se importa arriba, root actions para despachar acciones que provocan redirecciones. Entonces, en ese ejemplillo, lo que se está haciendo es un post a una URL de login y se está despachando dos acciones seguidas. Una acción en la que dice, ha ocurrido que el login ha ido bien, y una acción consecutiva en la que dices, como el login ha ido bien, ahora redirijo al usuario. Y en caso de que no haya ido bien, despacha una acción de login failure. ¿Qué pasa? ¿Cómo se refleja eso? ¿Qué ocurre? ¿Cómo cambia el estado? No importa. Yo digo, ha ocurrido tal cosa. Luego hay otra pieza por ahí, software, que se encarga de hacer eso por mí. Y ahí ya, la cosa ya aquí se pone seria. El data fetching. ¿Cómo gestionamos el data fetching? ¿Cómo? A ver. Aquí podemos aprovecharnos de lo que nos da Redux como store de la aplicación. Eso que veis ahí es una típica respuesta a JSON de una API cualquiera, una de las formas de modelarlo. Es una lista de recursos, una lista de comics, y tenéis que hay un campo autor que está repetido en cada uno de ellos, ¿vale? Siendo el autor el mismo, veis que la información se repite. Bueno, ese tipo de respuesta es muy normal, ¿vale? Pero en primer lugar hay nesting. ¿Vale? El autor luego podría tener otros campos también nesteados. Pero ¿qué pasa si os digo que el autor ahí es un rol? Es decir, en mi sistema, el autor es el usuario. Y alguien
ha modelado eso como que yo tengo un libro y es el autor, pero es que el autor además es un usuario. Y luego tenemos también la duplicación, que es que está en el mismo ocurrido 2 veces, ¿no? Entonces ahora pensad en esto. Spoiler. Pensad en esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo cojo yo ahora esta respuesta que ha venido del servidor y la meto en el store? ¿Qué hago? ¿La meto a pelo? Así mismo, pum. Ya está. Y luego la navego de cualquier manera. Hombre, idealmente eso tú también puedes modelarlo siempre y cuando sepas qué tipo de respuesta es la que te va a dar el servidor. Y para eso es por lo que está esto de Normalizer. Normalizer lo que hace es que una respuesta de JSON que está nesteada, tú le puedes decir el esquema que cumple y te la denormaliza. Entonces, en ese esquema, ese endpoint que hemos visto antes, estaría montado a partir de libro y de user, ¿vale? Entonces se puede definir así 2 esquemas, ¿vale? Un esquema de libro y un esquema de user. Si ahora yo digo que un libro tiene un campo author que es un user, ¿vale? Estoy definiendo un esquema, no es nada extraño. Entonces, cuando yo recibo la respuesta del servidor, con esa función de normalize puedo pasarle la respuesta y puedo decirle, oye, esta respuesta viene en forma de un array de libros. Y él lo que va a hacer es, vale, pues, mierda, tiene scroll. Pues esta es la salida, ¿vale? Es decir, me va a dar un objeto entities, un objeto de entidades, y fijaos que ahora el array ya no es un array, ahora tengo 2 entidades, porque he definido que hay libros y usuarios en la respuesta. Y me convierte los arrays en diccionarios. ¿Por qué? Porque de esta forma es mucho más fácil consumirlos. Si habéis hecho frontend o hacéis frontend, os habréis encontrado millones de veces cogiendo un array, convirtiéndolo en un array de elementos que tienen ID y convirtiéndolo a un diccionario. Porque luego clicas y tienes que mostrar algún tipo de información y tienes que buscar en el array el objeto en cuestión. Entonces lo normal lo convierte en un diccionario. Oye, pues si eso es lo que siempre pasa, porque es la forma más sencilla de consumir la información que devuelve la API, pues podemos preverlo y podemos normalizar las respuestas en base a esquemas para esos endpoints. Y ya lo mejor de todo es que podemos definir un reducer de estos de Redux que os he enseñado antes, genérico, que lo que haga sea, oye, cada vez que se despache una acción y que la acción tenga una respuesta, ¿vale? Ya entiendo yo que se está haciendo un fetching, y además esa respuesta lleva entities, porque se ha normalizado, lo que voy a hacer es que voy a mergear profundamente, ¿vale? No sobreescribiendo clave, voy a mergear en profundidad el estado con las entities que vienen, ¿vale? El estado que tengo con las entities que vienen. ¿Eso qué es lo que pasa? Que si yo ahora voy a una lista de libros, la visito, me voy a otro sitio y ahora entro a una lista de libros diferente, el store de Redux va a ser como una especie de base de datos pequeñita, una base de datos en nuestro frontend, y que va a tener todos los libros que aparecieron en la primera navegación mergeada con los libros que aparecieron en la segunda. Entonces, en cualquier momento, yo puedo acceder a mis entities como si fuera una especie de base de datos. Y la otra pregunta es, ¿cuándo hago el fetching? Voy a acelerar, no sé cuánto tiempo llevo, pero... ¿Cuándo hago el fetching? Lo natural es hacerlo en el did mount, por ejemplo. React define unos ciclos life cycle se llama, y uno de los puntos de ese life cycle es component did mount. Este método se ejecuta siempre que un componente ya ha aparecido en el DOM por primera vez. Entonces yo digo, oye, yo tengo un componente con una lista de usuarios, pues cuando se renderiza en el DOM, ahí es cuando pido los datos, ¿no? Entonces muestro cargando, cuando los datos vuelven, ¡pum!, saco. Pero eso tiene problemas, ¿vale? La forma en la que funcionaría esto es... básicamente ahí lo tenéis, que es que habría que decirle si está haciendo fetching o no, leyéndolo del store, y lo más importante es que tendríamos que decirle al componente, que no es container component, un componente que no entiende de lógica, tenemos que decirle, oye, esta es la función de fetching, y ese componente que no entiende de lógica tiene que hacer el fetching. Oye, pues un componente que no entiende de lógica no tiene que hacer el fetching necesariamente, ¿no? Entonces, el componente ahí sabe demasiado. Además necesita una propiedad extra. Encima de todo eso no funciona en el server, porque cuando renderiza en el server, ese método no se llega a llamar nunca. Y además no hace el fetching hasta que no está montado. No es el mejor momento. Y para eso hay otra librería, que es Redial. Pero no os asustéis, porque esta de Redial la ha hecho un tipo que se llama Mark Douglas, que es
muy buen tipo. Y si vais a ver el código, son 10 líneas, como mucho. O sea, son módulos súper pequeños. Si os queréis picaroslo vosotros el vuestro y decís que tenéis una dependencia menos, adelante. Al final lo que se hace es simplemente cogemos el container component y le ponemos ahí unos métodos estáticos que dicen cómo se hace el fetching. Unos métodos estáticos genéricos. Entonces, en este container que hemos visto antes, ya no solamente voy a mapear el estado, sino que le voy a decir, oye, el fetch se hace haciendo un dispatch de esta acción, que es fetch user. Porque yo tengo una lista de usuarios y cuando esa lista de usuarios se renderice, siempre necesito pedirle los datos al servidor. Entonces lo que hago es que pongo ahí un método, simplemente que dice, oye, este fetching se hace así. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese método hay que llamarlo en algún momento, obviamente. Entonces, ¿de qué forma lo podemos definir eso? Pues oye, ¿cuándo se hace fetching? Cuando navego, normalmente, o cuando aparece el componente, o cuando yo navego, cambio de ruta, va a cambiarme probablemente los componentes también, ¿verdad? Eso es lo normal. Entonces, lo que podemos hacer es suscribirnos al Browser History, que hemos hablado antes, con lo de React Router, y decir, oye, escucha los cambios de location y haces un matching entre el router que tengo yo montado de React y la ruta a la que vamos a llegar. Eso lo que nos va a decir es, oye, pues se va a renderizar ahora el componente tal, 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 tal. ¿Vale? Pues entonces lo único que tenemos que hacer es iterar sobre esos componentes y llamar al método de fetching para cada uno de ellos. Eso, bueno, no quiero tampoco bajarme mucho ahí en el código, pero podéis revisarlo más adelante. Básicamente lo que hace es eso. Entonces, lo que ocurre al final es que un componente dispara siempre la acción de fetching cuando se renderiza. Un componente siempre que necesita unos datos para renderizarse, los pide. Y si vosotros sois unos fenómenos y os queréis currar en plan caché, de decir, voy a comprobar si los tengo en el store antes de pedirlos, pues no es nada difícil hacerlo. Y ahora viene mi parte favorita, la de styling. Aquí no hay nada escrito. Y esto es una controversia enorme. Inline styles. El otro día hablaba con un amigo y me dijo que me decía, oye, pues yo he empezado a usar esto de inline style, ¿por qué? Porque la comunidad de React así, los nombres top lo están haciendo. Eso no quiere decir que esté bien. O sea, si os fijáis, he puesto ahí unos puntos suspensivos porque esto es sin comentarios. Directamente. O sea, un componente tiene un objeto ahí style. Y le dice, oye, background color, font size, no sé qué. Aprieto. Y se lo paso directamente ahí al marcado. Entonces, claro, cuando aparezca ese componente ya sale con sus estilos y tal. Pero no tienes media query, no tienes pseudo elementos, no tienes cascada de cascade state, joder. Es difícil de personalizar. Tiene un performance horroroso porque los selectores tienen la máxima prioridad. No se puede cachear. O sea, podéis usar CSS como siempre si queréis, ¿no? Yo le pongo unas clases ahí usando BEM o lo que a mí me parezca y para adelante. Pero ya a día de hoy, ¿quién no usa un module bundler, verdad? O sea, Webpack ahora es el que lo está petando más. Y Webpack te deja importar los estilos en tus componentes. Eso lo que provocaría es que los estilos de card en el bundle final aparezcan. Pero oye, ese import ahí, ¿en qué resuelve eso? Eso importando algo tendrá que resolver en algo, ¿no? Pues es ese módulo que tiene un logo clavado, ¿verdad? Pues claro, si nosotros tenemos un componente, o sea, tenemos una hoja de estilos de este tipo, ¿verdad? Header, footer, body y tal, pues podría resolver en esto, en un mapping, ¿no? Donde las claves, en un objeto donde las claves son class names y en lo que resuelve es en un hash. ¿Qué conseguimos con eso? Que nuestros estilos no colisionan. Heredan, pero no colisionan. Un tío le escribió un tweet al autor y le dijo, tío, habéis arreglado CSS. Enhorabuena. Entonces, ¿cómo se usa esto? Pues yo importo el estilo, que es un objeto, y los class names que paso son los valores de ese objeto. Entonces, mi componente está definiendo una API. Es genial, la verdad. Y bueno, el server-side rendering es el jefe final. Y como me queda muy poco tiempo ya, voy a ir súper rápido, me va a dar tiempo y todo. React usa un DOM virtual. Puede renderizar en una cadena. La cadena se puede interpolar en una página.
Cuando React carga en el frontend, lo que hace es que reutiliza el marcado que hay ya. Y el routing tiene que ser el mismo. Eso quiere decir que si yo navego una ruta y recargo, el servidor tiene que entenderla, ¿verdad? Bueno, pues esa es la forma en la que se resuelve. Os lo regalo. Tenéis una ruta con Express genérica que se traga todo lo que le entre y lo que hace simplemente es crear el store, crear el objeto de historia y hacer un matching, que esto te lo da React Router, entre la ruta de Express y todo tu router. Y eso ya sabe qué componentes son los que van a salir. Entonces puedes hacer un render to string y fuera. ¿Y el estado? ¿Cómo hago el tema del estado? Ese es uno de los grandes problemas. Bueno, ahí tenéis una función que es render full page, que es simplemente, oye, esta es mi página y lo que le paso es el initial state y le paso el renderizado, cómo quedará el renderizado. Pero tenemos el problema del fetching, que es recuperar el estado en el servidor. Bueno, pues, aunque os parezca raro, tampoco hay que complicarse tanto la vida. Lo que podemos hacer simplemente es que esas funciones de fetching que teníamos antes, que están haciendo ya ellos su request propia con un cliente ahí en el navegador, que lo tenemos que meter nosotros el que nos guste, lo que podemos hacer es, oye, pues te voy a dar el cliente para que haga el fetching. Pero, espera, se ha saltado dos. ¿Dos? No, tres. ¿Se ha saltado tres? Ahí. Entonces, lo que hago es que dependiendo de si estoy en el cliente o no, te voy a devolver un cliente de API, un cliente de HTTP, que hace las peticiones a un endpoint externo o que las hace a localhost, copiando los headers. Entonces, nuestra aplicación funciona igual en el navegador y en el servidor. Lo que pasa es que en el servidor, cuando haga la request, la vas a hacer contra localhost. Con lo cual, si tienes un móvil, pues no tiene que ponerse a hacer peticiones. Y todo eso se lo ahorramos al usuario, aunque son peticiones reales. Pero claro, tenemos que tener S6 en el servidor, lo cual es un poco dolor. Para eso lo que hay es un require hook, como había con CoffeeScript, pero casi todo el mundo se encuentra con el problema de que está importando también CSS. Entonces, si estoy importando también CSS, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Otro require hook. No pasa nada, ¿vale? Y esto deberíamos de tenerlo solamente para el front. En toda la lógica de negocio, yo no recomendaría tenerla con un require hook en S6, todo lo que haga el servidor. Así que, ¿qué tenemos? Una aplicación universal que renderiza en el cliente en el servidor, que hace prefetching de datos, que es reactiva, que tiene el scope, el CSS, el scope, que está basada en componentes pequeñitos y que tiene la lógica y la vista totalmente separada. Pero hemos usado React Redux, React Redux, React Router, React Router Redux, Normalizer, Radial, Webpack, CSS Modules, Express. Y lo que tenemos es un monstruo, pero está vivo y funciona. Gracias.